de que haya sido algo que lo hayáis cogido muy bien. Empezamos a grabar. Para nuevas personas que entran, lo dicho, mientras no hablemos, nos quitamos la cámara y el micrófono y luego habrá espacio para ponerlo en la ronda final de preguntas y respuestas. Pues bien, el proyecto que os vamos a presentar hoy, ¿vale? Y en torno al cual va a girar un poco la jornada, se llama Life Soria Forest Adapt, ¿vale? Y lo hemos traducido como Bosques adaptando nuestros escudos naturales. Y este título tan bonito, tan pomposo, lo que quiere decir es que vamos a intentar adaptar nuestros bosques para que sigan protegiéndonos frente al cambio climático, que sigan teniendo esta capacidad de mitigación que tienen de secuestrar carbono y que puedan ayudar a mitigar el cambio global. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer es, como vemos aquí abajo, adaptar de manera sostenible la gestión forestal de la provincia de Soria al cambio climático, con vistas de poder ser replicable en Castilla y León, ¿vale? Y en otras zonas pues, con condiciones similares en España o en el resto de Europa. El presupuesto del proyecto son alrededor de 1,5 millones de euros, con una cofinanciación al 55% de la Unión Europea. Dura pues desde el pasado octubre hasta enero de 2024, lo coordina la Fundación Global Nature, en la cual trabajo yo, y como socios estamos nosotros, CSFOR, Fundación Empresa y Clima, 2 entidades de certificación como son FSC y PFC, la Universidad de Valladolid, la Fundación General de la Universidad de Valladolid y un colaborador muy importante que es la Junta de Castilla y León, ¿vale? Nos están apoyando en muchas de las acciones del proyecto y le están dando una dimensión, ¿vale? Y un potencial que seguramente no tendrían sin su colaboración. Así que desde aquí se lo agradecemos. Ahora os comparto la contraportada del folleto del proyecto que podéis encontrar en nuestra página web, la cual compartiremos después. En esta contraportada mostramos dónde tienen lugar las acciones del proyecto en Soria, dónde tiene alta capacidad para ser replicable en Castilla y León y los principales impactos y riesgos climáticos que hemos identificado a priori para esta zona y que van a tener lugar en las masas forestales. A muy grosso modo os los describo. Va a ser que vamos a tener problemas con la disponibilidad hídrica, un mayor riesgo de sequía y olas de calor, mayores tasas de erosión del suelo, una reducción de las zonas óptimas para determinadas especies que crecen en los bosques, un aumento de la incidencia de plagas y enfermedades y de incendios forestales, mayor incidencia de eventos meteorológicos extremos, como pueden ser granizadas o incluso tornados. Producciones van a disminuir si no hacemos nada para adaptarlos en cuestión de producción de madera, de setas, de miel o de pastos. La regeneración de bosques y la regeneración hídrica se verán también afectadas por este cambio climático. La mortalidad de árboles crecerá y también crecerá la distribución de especies exóticas invasoras como puede ser el ailanto o la Robinia pseudoacacia. Y esto simplemente es para ponernos un poco catastrofista de inicio y que nos hagáis caso el resto de la jornada, ¿no? Estos son los principales impactos que tenemos y ante los cuales vamos a tratar de averiguar en el proyecto cómo es la mejor manera de adaptarnos. Ahora, una obviedad para muchos, algo que no habían pensado nunca para otros, ¿vale? Los gestores forestales pensaréis que estoy insultando vuestra inteligencia, pero por lo que voy a decir a continuación, pero los bosques se gestionan, hay que gestionarlos, no es plantar 4 árboles, dejarlos crecer y ya está. Y claro, habrá gente que dirá, pero ¿y en la naturaleza, ¿no? En espacios más naturales, donde no hay presencia del ser humano, ¿cómo se mantienen los bosques? Pues hay unas dinámicas de herbívoros y de carnívoros que controlan esos herbívoros que hacen que el bosque esté gestionado, ¿vale? Que tengamos que se coma el pasto y haya menos riesgo de incendios, que se coman las ramejas y las hojillas bajas de los árboles, ¿vale? Y lo mantengan limpio. Sin embargo, en ambientes más antropizados, con más actividad humana, como es en nuestro caso, el ser humano tiene la responsabilidad, ¿vale? O incluso el deber, me atrevería a decir. Creo que ahí alguien tiene el micrófono abierto, si os podéis silenciar, por favor. Ahí está. Pues bueno, lo que decía, que tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar nosotros del bosque. Como elemento del ecosistema que somos, tenemos que hacerlo. Por estas dinámicas de carnívoros y herbívoros que están un poco distorsionadas por pues nuestra presencia, ¿no? Entonces, somos esenciales para poder adaptar el bosque a este cambio climático y eso va a ser esencial para poder mitigarlo en el futuro. Así que tenemos una labor muy importante que hacer y por eso vamos a intentar en el proyecto ver cómo en los planes de gestión podemos integrar estrategias de adaptación. Esto es otro extracto del folleto que podéis encontrar en nuestra página web, que describe las acciones del proyecto, se lee desde dentro hacia afuera y es un poco un resumen de todo lo que se va a hacer. Muy por encima es principalmente que tenemos 36.000 hectáreas de bosques públicos y privados en Soria,
¿vale? Las cuales están haciendo una serie de estudios de crecimiento y de producciones y una serie de informes climáticos de base. Y con esta base vamos a intentar generar un referente técnico de ordenación, modificar los cuadernos de zona de Soria, que son 4, crear catálogos con medidas de adaptación para producciones forestales, que las medidas puedan ser integradas en entidades de certificación, en los criterios de certificación de las entidades socias del proyecto, como son PFC y FSC, que los departamentos de responsabilidad social corporativa de las empresas nos apoyen en adaptación. Vamos a crear también una herramienta de adaptación online que nos permitirá en cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro ver cuáles van a ser los impactos y cómo podemos sugerir propuestas para adaptar esos bosques en esa cuadrícula al cambio climático. Y esto va a desembocar generalmente en que se van a transferir los resultados a los instrumentos legales de regionales, estatales y europeos para poder integrar los criterios de adaptación en ellos. Y esta herramienta informática que va a estar disponible de forma pública, online, y que podréis consultar al final del proyecto o acercándonos al final, y os mantendremos informados sobre ella. No voy a extenderme mucho más, solo comentar que al final de la reunión os compartiré por el chat un enlace en el que os pediré que cliquéis para contestar una encuesta socioeconómica, si sois gestores forestales o propietarios forestales, en la voz del gestor y propietario, si sois personas interesadas que no sois gestores ni propietarios, en la que pone la voz del ciudadano. Lo que queremos es, antes de empezar a formular propuestas de adaptación, que nos contéis vosotros cómo lo veis, ¿vale? Para que todas las propuestas tengan un sentido socioeconómico y no estén aisladas de la realidad. A partir de ahora os dejo con los demás participantes de la jornada. Esto ha sido la bienvenida y la presentación. Vamos a presentar ahora, CSFOR, los primeros resultados del estudio climático de base, muy interesante, para ver qué impactos hemos tenido y cuáles se esperan en la zona, cómo van a impactar en las producciones forestales, y os ubicaremos las explotaciones piloto que tenemos ahora mismo, ¿vale? Para que sepáis dónde trabajamos. Después daremos paso a PFC y FSC, socios del proyecto y entidades de certificación, que nos contarán cómo es el proceso de certificación y lo importante que puede ser. Y por último, contamos con un representante, con Martiño, del Foro Estatal de Custodia del Territorio, que nos va a compartir experiencias de custodia del territorio en el ámbito agroforestal en España, sobre todo en Galicia y me parece que algo en Cantabria, para poder a lo mejor sugerir algunas ideas de cómo podríamos comportarnos y relacionarnos con otras entidades o grupos de interés de nuestro entorno para generar un mayor desarrollo en torno a las actividades que se pueden desarrollar y producciones en los bosques. Por último, os dejaremos 10 minutillos, que no son muchos, con todo lo que vamos a hablar, para que preguntéis lo que queráis, ¿vale? Pero lo podéis ir formulando si queréis en el chat mientras vamos hablando y después recopilamos las preguntas y las contestamos. Y ya no me enredo mucho más. Nacho, te hago presentador de CSFOR y nos cuentas cómo va esto del cambio climático y qué impactos esperamos. Hola, buenas. Voy a compartir. Ya te he hecho presentador. Vale. ¿Se me escucha y se ve, no? ¿La pantalla? Sí. Perfecto. Pues mi nombre es Nacho Campanero, trabajo en CSFOR, como ha dicho Daniel, y os voy a contar un poquito, pues digamos que el primer avance que hemos hecho en este proyecto, en el Life Soria Forest Adapt, que pues no podía ser de otra manera que lo primero analizar un poco la evolución del clima en la provincia de Soria y qué proyecciones hay en los próximos, hasta final de siglo más o menos, con respecto al clima, con los distintos estudios que haya hechos para ver cómo puede afectar esto a las masas forestales, ¿no? Así como primeras pinceladas, para los que no conozcáis bien Soria, pues sus características climáticas principales es una elevada altitud con inviernos bastante largos y fríos. Tenemos un clima continental que da lugar a dos estaciones extremas, el invierno y el verano. La primavera y el otoño son como más cortos y más suaves. Es una región que, aunque estemos bastante al norte de la península, los vientos del norte casi llegan sin lluvia, y esto, junto con la constante ventilación que tenemos, hace que la provincia sea con un nivel de precipitación medio. No es seco, pero tampoco es tan húmedo como la cornisa cantábrica. El estudio
lo hemos hecho en las 4 comarcas forestales en las que se divide la provincia de Soria, que simplemente se denominan secciones primera, segunda, tercera y cuarta, y hemos hecho el análisis de las variables climáticas en función de estas 4 comarcas. Como luego todos los resultados del proyecto los queremos afinar así, pues nos ha parecido más correcto, ¿no? Aprovecho aquí para introducir brevemente las áreas piloto de las que os ha hablado Daniel, donde estamos haciendo estudios más concretos. Tenemos en concreto 15 áreas, de las cuales 10 montes son públicos y 5 son de propietarios privados, ¿no? Ahí en el mapa los podéis ver, están más o menos repartidas por todas las zonas forestales de la provincia. Esta zona, digamos que es menos forestal, es más agrícola. Y pues eso, los 10 montes en rojo son los públicos, de montes de utilidad pública, y los azules son, bueno, son conjunto de parcelas más pequeñas, son los montes privados. ¿Qué hemos hecho en el estudio? Pues primero hemos evaluado los valores medios, tanto de precipitación como de temperatura, ¿no? Entonces, bueno, vemos que la provincia, las zonas más húmedas de la provincia, donde más llueve, digamos que es el noroeste, y en el lado opuesto, el sureste, pues son las zonas más secas, ¿no? Con unos niveles que van entre 300 y pico y 700 milímetros al año de precipitación media. Luego las temperaturas también las hemos analizado, tanto la máxima como la media y como la mínima, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la zona norte de la provincia es la más cálida, la más fría, perdón, y la zona sureste vuelve a ser, además de la más seca, pues es la más cálida. Este patrón más o menos se repite tanto en las temperaturas máximas como mínimas y medias. Luego, ¿qué hemos hecho? Pues analizar los datos climáticos desde 1979, creo que es, o 78, en los últimos 40 años, digamos, desde el 78 hasta ahora, hasta 2020. Entonces, este análisis lo hemos hecho, como decía, por las 4 comarcas. En general, la respuesta de las comarcas a todo este análisis es similar. Y como podéis ver, pues, por ejemplo, la temperatura media en 40 años ha subido 1 grado en todas las comarcas, lo cual pues es bastante, ¿no? Es un cambio ya bastante considerable, 1 grado centígrado de media. La precipitación también la hemos analizado, y aquí, contra lo esperado, digamos, la precipitación, aunque casi todos los modelos hablan de disminución de precipitaciones, la precipitación en Soria, en las 4 comarcas, ha aumentado. Ha aumentado en cantidad total. El problema que hemos visto es que también lo que aumenta es la irregularidad de las precipitaciones y el aumento de días de precipitación extrema con muchísima lluvia en comparación con otros años. Pero en global es verdad que aumenta. Por ejemplo, el número de días de helada, aquí vemos que, excepto en la primera comarca, las otras 3, pues ha disminuido un 20%. El número de días de helada anuales, un 20% al año, estamos hablando que baja de 90 días a unos 70 más o menos, en los que las temperaturas alcanzan valores bajo cero, ¿no? Es un descenso bastante considerable. Y luego ya nos metemos en las proyecciones. ¿Qué va a pasar, supuestamente, según los escenarios climáticos que hay estudiados, qué va a pasar en 2100? Pues las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas como las medias y las extremas, aumentan. ¿Cuánto aumentan? Pues aproximadamente entre 3 y 5 grados centígrados en 80 años. Lo cual igualmente es una barbaridad, ¿no? El número de días de helada en los días y noches cálidos, bueno, el número de días de helada, como hemos visto que iba descendiendo, pues la previsión es que siga descendiendo hasta ya valores es la línea azul de estos gráficos, pues los valores ya van a ser bastante bajos. Una provincia que está acostumbrada a tener 80 días de helada al año, que al final tenga solo 20, esto afecta a la producción vegetal de manera considerable. Y las noches cálidas y los días cálidos, al revés, pues aumentan más o menos con la misma pendiente, pero hacia el otro lado, ¿no? Tanto uno como la otra.
La lluvia, aquí es donde nos hemos encontrado esta pequeña paradoja, pues las predicciones son que va a disminuir unos 100 milímetros anuales. Esto contrasta un poco con la última tendencia, pero lo que sí que se mantiene es la irregularidad de estas precipitaciones, que va en aumento y, como os decía antes, pues los días con mucha precipitación van a aumentar en contraste con el número de días con precipitaciones escasas, digamos, pero con algo de precipitación. Esos van a bajar y aumentará el número de días con precipitaciones muy elevadas. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Pues ya conclusiones aplicadas al sector forestal, a los bosques. ¿Qué les pasa a los bosques? Pues el aumento de temperaturas, por un lado, puede hacer que las especies forestales se tengan que ir desplazando hacia zonas más elevadas. Si, como sabéis, cuanto más alta es una zona, pues más fría es, y si una especie no está adaptada a ciertos rangos de temperatura, cuando sube la temperatura, pues tendrá que subir en altitud. La producción micológica puede ser afectada, puesto que puede desplazarse en las épocas más tardías en otoño, más tempranas en primavera, en función de cada especie micológica. La resina, sin embargo, hemos visto que puede ser beneficiada, entre comillas, puesto que parece ser que los pinos producen más resina con mayores temperaturas. El descenso de días de helada, ¿qué puede producir? Pues puede producir una alteración en los periodos vegetativos de las especies, y si hay menos heladas, puede empezar a brotar antes una especie, pero luego una helada tardía puede hacer mucho más daño, puesto que ya una vez que ha empezado a brotar una helada castiga mucho más a los árboles. La producción trufera también se puede ver afectada, puesto que depende mucho de los contrastes entre días de heladas y días más cálidos, y si disminuye el número de días de helada, pues probablemente la producción trufera también disminuye. Y el aumento de días cálidos fundamentalmente puede aumentar también el riesgo tanto de plagas como de enfermedades, que suelen ser más virulentas cuando más calor hace, ¿no? Las precipitaciones, ¿cómo nos pueden afectar? Pues si se confirma el descenso de precipitaciones, pues habrá más mortalidad en las especies que están en sus límites más secos, ¿no? Si hay menos agua, pues a lo mejor les afecta la mortalidad. La producción meteorológica, por supuesto, depende muchísimo de la cantidad de agua en el suelo. Casi todos los hongos necesitan bastante agua, entonces es una producción que puede disminuir. Los periodos de sequía, pues igual que con el calor, pues cuanto más periodos de sequía, las plagas y enfermedades son más potentes y pueden hacer más daño. Las producciones en general, por encima de cierto límite de sequía, se ven comprometidas. Y el estrés hídrico, digamos, la combinación del aumento de la temperatura y la disminución de la lluvia, pues disminuirá el crecimiento de las especies y volverá a darles más vulnerabilidad con plagas y enfermedades, y la producción micológica y la de resina pues se verán reducidas también. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues este es el objeto principal de este proyecto, Life Soria Forest Adapt. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para empezar no nos vamos a inventar nada. Estamos recopilando, porque ahí hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar los efectos del cambio climático en el bosque, y lo que tenemos que hacer fundamentalmente, y los expertos están de acuerdo, es adaptar la silvicultura a las nuevas condiciones climáticas. Hay 4 principios básicos: la silvicultura, que es el tratamiento de los bosques, de la gestión de la que hablaba Daniel, la gestión que se hace en los bosques. Pues hay que intentar incrementar la diversidad específica y estructural, mejorar el vigor y la resistencia de los árboles, promocionar los cambios naturales y hacer una gestión más flexible y más local, más enfocada al punto concreto donde se está haciendo la gestión, y no pensar en zonas muy grandes, sino pensar más local para paliar los efectos más que se pueden dar en ciertas zonas y en otras no. Y pues eso, básicamente este proyecto estamos intentando ver, a partir de esto y de todos los estudios que hacemos en los cambios en las áreas piloto, qué medidas vamos a poder adaptar, aplicar en los bosques de Soria para que todo siga por lo menos como hasta ahora y no empeore. Y
esto ha sido todo. Muchas gracias. Y luego ya, si hay más dudas, hablamos al final de la charla. Genial. Pues muchas gracias, Nacho. Muy interesante, aunque esté mal que yo lo diga. Vamos a ver, pues ahora vamos a ir con las entidades de certificación socias del proyecto, FSC y PFC. Silvia, Arantxa, si me decís quién presenta primero, os hago presentadoras y compartís la pantalla. Como quieras. Venga, ¿quién tenía la presentación al principio? Sí, lo habíamos hecho en las Venga, anteriores. adelante, venid. Vale, pues ahora ya eres presentadora. Veis mi pantalla, ¿verdad? Todavía no. Hay que darle ¿Bueno? al play. Hay que darle. Ahora sí, ahora sí. Vale. A ver que la pongo en modo presentación. Perfecto. Vale. Pues buenos días a todos. Yo soy Silvia Martínez, soy la Dirección Técnica de FSC de España. No por contradecir a Daniel, pero FSC es una asociación que promueve la certificación forestal FSC. No somos entidad de certificación, ¿vale? Para aclarar. Y nuestro papel en el proyecto es justamente, pues, aparte de incrementar la superficie de montes sorianos certificados por FSC, pues es también ayudaros a vosotros, a los propietarios y a los gestores forestales, para la implementación de estos requisitos de la certificación forestal FSC, incorporar esas medidas de adaptación tan necesarias para paliar los efectos del cambio climático. Y por nuestra parte también queremos incorporar a esa certificación de la gestión forestal por FSC los servicios del ecosistema, que son tan valiosos para la sociedad, esos servicios que ofrecen nuestros bosques, ¿no? Y luego, bueno, colaboraremos también en la difusión del proyecto a través de nuestra red de miembros a nivel internacional. Os cuento un poco quiénes somos. Como os decía, FSC es una organización internacional que el objetivo principal es la promoción de esa gestión forestal sostenible. Somos un esquema de certificación que lo que pretendemos es trazar ese producto de origen forestal hasta su origen, hasta el bosque de donde se ha extraído. Y también somos una herramienta de mercado muy potente que garantiza ese abastecimiento de recursos sostenibles, responsables, generando esa demanda en los mercados y aumentando, por tanto, el valor de los bosques, ¿no? Pero además también somos una plataforma de diálogo internacional, global, en el que debatimos sobre el mejor uso y conservación de nuestros bosques. Evidentemente somos esa herramienta de trazabilidad de la gestión forestal sostenible y no podemos olvidar el papel tan importante que tiene la certificación forestal, en este caso la certificación forestal FSC, en cuanto a temas de comunicación y reconocimiento social. Para llevarlo al terreno, ¿qué os aportaría a vosotros la certificación FSC? Pues por un lado, una mejora en la gestión forestal que se va a transmitir en un cambio en esos mercados, promoviendo un uso sostenible de los productos, ¿no? También la certificación FSC es una garantía del cumplimiento de los planes de gestión. Para nosotros, un monte certificado FSC, una de las bases es que tenga un plan de gestión y que se cumpla, ¿vale? Entonces, bueno, en este país en el que la superficie planificada no llega ni al 20%, es importantísimo hacer cumplir estos planes de gestión, ¿no? Para que entendáis cómo funcionamos, nosotros estamos organizados tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
en 3 cámaras, en la Cámara Ambiental, la Cámara Social y la Cámara Económica, y cada una de ellas tienen el mismo peso, es decir, para que todas las decisiones sean decisiones equilibradas, para que no tenga mayor preponderancia un aspecto económico o un aspecto ambiental frente a otro social, es decir, todos los intereses están representados y tienen el mismo valor, el mismo peso. ¿Cuáles son los principales motivos por los que los gestores, propietarios forestales deciden certificar su gestión forestal por FSC? Pues la primera, y con más de un 80% de las respuestas, es la demanda de los clientes. Seguida de que la certificación FSC les ofrece una ventaja competitiva. Y además le permite acceder a nuevos mercados que si no obtuviera esa gestión forestal certificada no podía llegar a estar. Esta es un poco la situación de la certificación forestal FSC a nivel mundial. Hay más de 213 millones de hectáreas certificadas. Y bueno, aquí está España, que como veis tiene un color azul clarito, es porque eso indica que hay menos superficie certificada que, por ejemplo, en otros países que tienen un color más oscuro. Nosotros lo vemos como una oportunidad de seguir creciendo en el aumento de superficie certificada FSC. Aquí veis la situación de las hectáreas FSC a nivel nacional por comunidades autónomas. Veis que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor hectárea certificada FSC, seguida de Galicia. Y bueno, aquí está Castilla y León, que a día de hoy tiene un único certificado, que es el del Pinar de Balsaín. Y bueno, a fecha del mes pasado teníamos unas 361.000 hectáreas certificadas por FSC. Las normas que rigen la certificación de la gestión forestal FSC a nivel nacional es este documento que os pongo aquí, es un documento público que se puede descargar desde la web, es el estándar español de certificación forestal, que lo hemos revisado recientemente y que ha entrado en vigor el año pasado. Y bueno, esta es la estructura, principios, criterios e indicadores. Y hemos hecho un estándar pues más adaptado a la realidad nacional, que tiene más áreas de conservación, aporta mayor valor ambiental y mayor conectividad. Hemos intentado hacer una norma que esté mucho más adecuada al tamaño de la unidad de gestión y al riesgo y a la necesidad de la gestión que se realiza en esa superficie. Por lo que pretendemos es minimizar impactos, promocionar y poner en valor todas las estrategias de conservación de los altos valores de conservación y potenciar la certificación de los servicios del ecosistema. Es un estándar que aplica a todo tipo de montes, a todo tipo de productos forestales, ya sean maderables como no maderables, y también incluimos los servicios del ecosistema, como son agua, biodiversidad, carbono, recreo y agua, biodiversidad, carbono, recreo y suelo. Que no veía. Y bueno, ya para acabar, es para que tengáis una idea de cómo funcionamos. Aquí están Montes Sorianos, que es donde aplica la norma. Y una vez que el propietario o gestor forestal ya haya adecuado su gestión a esos requisitos de nuestra norma, una tercera parte independiente, que son las entidades de certificación. Aquí tenéis el enlace para poder buscarlas en nuestra web. Son las que evalúan el grado de cumplimiento con respecto a nuestros requisitos. Y a su vez, estas entidades de certificación están acreditadas por una entidad de acreditación internacional, que es el ASI. Y luego, pues posteriormente, esos productos que salen de este monte serán unos productos certificados FSC, que para garantizar su trazabilidad tendrían que estar también certificados en cadena de custodia y finalmente el consumidor tendría este producto certificado en el mercado, con todas las garantías de trazabilidad y de que viene de un monte certificado de FSC. Pues nada, aquí os dejo mi contacto
Cualquier cosa que queráis consultar, pues estamos a vuestra disposición. Y ahora dejo a Arantxa que cuente su parte. Genial. Pues te hago presentadora, Arantxa. Y disculpa por la confusión, Silvia. Y Arantxa, a lo mejor la confusión se hace extendible también a PFC. Exacto. Lo aclaramos, no pasa nada, Daniel. Ahí lo tienes. No. Vale, perdonad. Buenos días a todos y muchísimas gracias por participar en esta reunión de este proyecto que, claro, desde la parte de los socios consideramos que es muy interesante y sobre todo, bueno, pues agradeceros que nos dejéis contaros un poco en qué andamos trabajando. Como bien ha dicho Silvia, dentro del proyecto una de las actuaciones, uno de los trabajos que intentamos realizar es acercaros la certificación a los propietarios privados, a los ayuntamientos, a los gestores de los montes, para poder incorporar un poco todos los avances que vamos teniendo en este proyecto de cambio climático y demás en los dos sistemas de certificación, ¿vale? Silvia os ha explicado cómo, bueno, pues el sistema de certificación FSC y yo os voy a contar un par de pinceladas del sistema PFC sin quererme alargar mucho y sabiendo que luego podéis hacernos preguntas o entrar en detalle, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, lo que pretendemos es mejorar la gestión de los montes españoles y en concreto, en este caso en Soria, para ser como la fase piloto del proyecto. ¿Para qué? Para poderos adaptar, como han dicho, a temas de cambios climáticos y demás de cara a la actualidad y sobre todo a generaciones futuras, ¿vale? Dentro de los sistemas de certificación y en concreto de PEZ se contempla en igualdad de criterios de los temas de biodiversidad, de agua, de suelos, pero también de comunidades, de trabajadores, de CO2 y demás, ¿vale? Vemos que es muy importante contemplar la gestión del territorio para conservarla, para adaptarla al cambio climático y sobre todo para poner en valor todos los productos que los gestores, los propietarios y los trabajadores de los montes sacan de esos montes, ¿vale? Es decir, con los sistemas de certificación, con la etiqueta PEZ, ¿qué hacemos? Pues es poner en valor ese esfuerzo y ese trabajo de gestión y de aprovechamiento de los montes en cualquier de sus posibilidades de recursos, ¿vale? Ya puede ser madera para construcción, pero puede ser energía, puede ser productos silvestres, papel, cartón, resinas, textiles, es decir, en todo este mundo de bioeconomía que parece que es como muy ajeno a nosotros, creemos que el sector forestal debemos posicionarnos en lo más alto y en la punta de la lanza de toda esta bioeconomía y de toda esta demanda del consumidor con cualquier tipo de producto que salga del monte y sacarlo con todas las garantías y todas las etiquetas que podamos para demostrar que las cosas en el territorio se hacen bien y se hacen como deben ser, ¿vale? Es decir, el sistema de certificación PEF lo que es como una medalla a un trabajo que ya está bien hecho de antemano, ¿vale? Muchas son las personas, como es vuestro caso de propietarios o gestores y demás, que trabajáis en el territorio, en el desarrollo rural y que dependemos de los bosques y con estos avales de gestión forestal sostenible estamos contando muchas cosas detrás de esa etiqueta. Estamos hablando de la legalidad del origen, de la sostenibilidad, de las adaptaciones y de que seguimos avanzando y estudiando los temas de resiliencia al cambio climático, como es este caso concreto, ¿vale? Que por supuesto hay que tener en cuenta la biodiversidad, pero que también es igual de importante ese desarrollo rural y freno del despoblamiento. Lucha con temas de pobreza en sitios donde tiene menester y temas de seguridad y salud en los trabajadores y demás, ¿vale? Es decir, que con el tema de la certificación forestal son mecanismos que aseguran esa gestión forestal en los bosques y que le dan trazabilidad a toda esa cadena de valor, ¿vale? Hasta el consumidor. ¿Cómo funciona el sistema de certificación PFC? Bueno, sabéis que el sistema de certificación en concreto de PEF es un sistema de abajo arriba, es decir, es un sistema que parte de los propietarios forestales para los propios propietarios forestales. ¿Qué significa esto? Que es un sistema, en este caso somos sistemas nacionales. Se crea un sistema nacional con una norma de gestión forestal sostenible que ni siquiera creamos nosotros, que se debate en un comité técnico de normalización con muchísimos expertos, donde se integran un montón de criterios e indicadores. Y luego ya, cuando tenemos ese sistema nacional creado por y para el territorio nacional,
pues ya se reconoce a nivel internacional como pez, ¿vale? Igual que en nuestro sistema nacional, hay otros 70 países con sus sistemas nacionales, pero están reconocidos y todos identificados de igual modo con el mismo logo. ¿Qué ventajas nos da esto? Pues que la certificación forestal PEF avala toda la gestión del monte, toda la multifuncionalidad. Es decir, no está hablando solo para montes protectores o solo para montes aprovechamientos de madera, no, integra todo lo que tengamos en ese plan de gestión, ¿vale? Puede ser corcho, leñas, frutos, setas, resina, trufas. A día de hoy podemos encontrar en el mercado desde castañas certificadas PEF, resina, ahora también ya la miel, textiles, es decir, no solo madera para construcción o papel o cartón, ¿vale? Esto, a día de hoy, ¿cómo se plasma en un mapa? ¿Cómo estamos a nivel territorial? ¿Es posible? Bueno, pues creemos que sí que es posible, que es factible y que está siendo relativamente sencillo, porque ya hay más de 2.400.000 hectáreas certificadas. Estos son datos a 15 de febrero, pero a fecha de hoy ya me consta que hemos llegado prácticamente a los 43.000 propietarios, ya se han certificado bajo el sistema PEF, que están repartidos, como veis en el mapa, la primera cifra es la de hectáreas y la siguiente más en rojito son los gestores o propietarios certificados. En Castilla y León hay 758.000 hectáreas ya certificadas bajo el sello PEF y más de 145.000 gestores. En este caso concreto, para daros el dato específico de Soria, trasladaría que Soria tiene 138.000 hectáreas certificadas y de esas, las 1.800 son de propietarios privados, ¿vale? Para que tengamos un poco los datos en mente focalizados a nuestro territorio. Pero que de igual manera podríamos daros los datos actualizados de cualquier sitio del territorio que nos los quisierais solicitar o consultar, ¿vale? ¿Cómo se refleja esto en las masas forestales? Bueno, pues la certificación forestal PEF, como os decía, aplica un poco a todo tipo de masas porque está adaptado a la realidad territorial nacional. Entonces, hay montes certificados que son pinares, robledales, hayas, encinas, eucaliptales, alcornoques, choqueras, superficies mixtas y prados y pastos de alta montaña, etcétera, ¿vale? Es decir, como veis con los porcentajes hay una representación bastante equilibrada entre todo tipo de masas forestales. ¿Cómo hacemos esto? Y ya para finalizar, bueno, pues como decía Silvia, lo imprescindible es tener un plan de gestión, ¿vale? Aprobado por la administración, visado por un colegio de forestales o de montes, realizar esa gestión forestal sostenible, es decir, que ese plan de gestión, pues ir revisando que cumple esos criterios de esa norma que hablamos, que es una norma UNE, que está publicada en el BOE, como cualquier otro tipo de norma nacional, solicitar o bien la adhesión a un certificado existente o crear uno nuevo. En el caso de Castilla y León, creemos que como existe un certificado regional que ya suma más de 700.000 hectáreas, pues es muy sencillo incorporarse a él. Las asociaciones de propietarios de vuestras provincias en Castilla y León o de otras comunidades autónomas os facilitan toda la información, o sea, no solo nosotros, sino que seguro que ellos tienen ya los mecanismos para facilitaros y poderos dar nuestro contacto, deciros los pasos a seguir para adheriros, en este caso, si fuese Castilla y León, al certificado regional y colaborar en los procesos de auditoría y de documentación y de seguimiento de las actividades que se realicen en el monte, ¿vale? Por último, bueno, pues estaríais incorporados en el certificado y tendréis la licencia y el uso de la marca para poder visualizar ese trabajo y esa labor que hay detrás de todos estos pasos que hemos citado anteriormente. Sin mucho más, bueno, eso, para finalizar, deciros que dentro del marco de este proyecto queremos poneros de vuestra mano la decisión, porque esto es un proceso voluntario, de adheriros a la certificación para tener ese valor añadido y poco más. Tenéis nuestro contacto, los del resto de socios y cualquier duda o consulta, pues tanto ahora o más adelante, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada más, daros las gracias de nuevo y finalizamos con este punto del orden del día y damos paso al siguiente. Muchas gracias. Genial. Pues muchas gracias, Arantxa y Silvia, por comentarnos todo el tema de la certificación. Estoy haciendo presentador a Martiño, que Martiño es un representante de Foro Estatal de Custodia del Territorio. Nos va a comentar, pues bueno, experiencias que han tenido ellos en temas de custodia agroforestal, sobre todo en Galicia y creo que algo en Cantabria.
y nos pueden aportar seguramente muchas ideas de cómo relacionarnos con otros grupos de interés del entorno o cómo gestionar nuestros bosques o cómo se les puede dar un valor añadido. Entonces, Martillo, ya tienes ahí compartida la pantalla, me quito y me callo. Adelante, Muy gracias. bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia y también por invitarnos a plantear a explicar un poco algunos proyectos que estamos desarrollando en la Cordillera Cantábrica, tanto otras entidades de custodia de Galicia y de otras zonas de la Cordillera Cantábrica, como los que realizamos en nuestra asociación en el ámbito forestal. Nosotros trabajamos con muchos ámbitos, no solamente con el forestal, también microrreservas de floras, zonas de custodia agraria, etcétera, y convivencia con grandes depredadores, pero digamos que este es una pata también interesante que nos gusta desarrollar, ¿no? Bueno, primeramente hablar un poco de lo que es la custodia del territorio, ¿no? La custodia del territorio, digamos que es un conjunto de estrategias e instrumentos que lo que pretenden es implicar al propietario o al usuario de ese determinado territorio, ¿no? Porque no solamente a los propietarios, sino también que puede ser gente que usa ese determinado territorio, en la conservación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, ¿no? Las entidades de custodia habitualmente trabajamos con la biodiversidad, con los recursos naturales, pero también no debemos olvidarnos de otros recursos como son los patrimonios culturales, ¿no? Que también trabajamos. Lo que hacemos es promover acuerdos de colaboración continua con estos propietarios, ¿no? Entonces, por una parte tenemos estos propietarios y por otra parte las entidades de custodia, ¿no? Sin olvidarnos de otros agentes público-privados que existen en el territorio y que debemos tener en cuenta, ¿no? Para así un esquema, digamos, rápido de lo que sería un acuerdo de custodia, que es en lo que se basa la custodia del territorio, ¿no? Es la parte más formal de la custodia del territorio. Arriba tenéis el propietario, que puede ser público o privado habitualmente. Son los dos tipos que existen y nosotros trabajamos con los dos. Y después las entidades de custodia, que pueden ser habitualmente, casi siempre son privadas, ¿no? Son ONGs, fundaciones o asociaciones que desarrollan su actividad, aunque en algunas zonas, sobre todo en Cataluña, por ejemplo, hay algunas entidades públicas, véanse diputaciones y ayuntamientos, que sí que hacen también custodia del territorio, ¿no? Y después tenemos este acuerdo de custodia que es, digamos, la relación contractual, por decirlo de algún modo, la relación habitualmente por escrito, aunque no es en todos los casos, pero sí es lo deseable, de que crea ese nexo de unión entre el propietario y la propiedad y la entidad de custodia para desarrollar las tareas que se deciden, ¿no? Las tareas pueden ser enormemente variables. Puede ser desde simplemente una asesoría, por ejemplo. En la mayor parte de las entidades de custodia de territorio están conformadas por biólogos, por investigadores, etcétera, etcétera, que dominamos muchos temas de conservación de la biodiversidad y el propietario a lo mejor simplemente necesita una asesoría en determinados grupos específicos, pero en otras ocasiones hay una cesión completa de la gestión de la propiedad y es cuando la entidad de custodia pasa a gestionar esa propiedad totalmente, ¿no? Entonces, lo bueno que tenemos las entidades privadas, asociaciones y fundaciones, es que nos podemos mover en un rango bastante amplio. Y no hay que olvidarse en este acuerdo de custodia de la ciudadanía y de las administraciones públicas, sobre todo las administraciones públicas, que son las que velan o deberían velar por la conservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera, que siempre tenemos que tenerlas en cuenta.
Bueno, las cifras de la custodia son ascendentes. En el 2017 hay unos fallos en los sumatorios, pero sí que son ascendentes digamos, es una estrategia de gestión de la biodiversidad desde el punto de vista privado, entra dentro de la conservación privada, que está sufriendo un desarrollo brutal, ¿no? Desde principios de los años 2000, que prácticamente no había entidades de custodia, había muy pocas entidades y gestionaban muy poca superficie, hasta los últimos años que el desarrollo, el despegue ha sido bastante importante, tanto en entidades que realizan custodia del territorio como en superficie custodiada, ¿no? Superficie de todo tipo. Bueno, voy a hablar ya concretamente un poco más de la cornisa cantábrica de Galicia, ¿no? Hay una serie de entidades, algunas históricas como Ridemoas, que está asociado a un instituto y tiene, bueno, cientos de hectáreas compradas en una zona mediterránea, ya casi mediterránea, en Ourense, hasta nuestra entidad, Fragas do Mandeo, que trabaja en el entorno de Coruña, Quercus Sonora, Bétula, que trabaja en zonas de Parque Natural de Fragas do Eume, digamos, son las zonas así más conocidas, y Lurgaya, que trabaja en el País Vasco, digamos, son las entidades más representativas en el ámbito de la custodia forestal, ¿no? Bueno, las problemáticas a las que nos abordamos en Galicia y en gran parte de la cordillera cantábrica son múltiples, ¿no? Pero fundamentalmente uno de los problemas fundamentales es la masiva plantación del eucalipto. Es un grandísimo problema ambiental, muchas de ellas, esas plantaciones realizadas de manera ilegal, sustituyendo bosques autóctonos, robledales, carballeiras, las clásicas carballeiras, por este tipo de cultivos forestales de crecimiento rápido, ¿no? Y una parte fundamental, no todas, porque algunas trabajamos en zonas como la montaña que no tenemos el problema del eucalipto, pero sí que es habitual que es la estrategia de eliminación de eucaliptales y restauración del bosque autóctono, ¿no? Y la principal estrategia es la compra de parcelas, ¿no? La mayor parte de las entidades de las que he hablado antes, lo que se centran es en la compra. Nosotros, en la Asociación Galega de Custodia de Territorio, aunque tenemos otras líneas de trabajo que sí que hacemos compra, en el tema forestal no hacemos compra, y lo que hacemos es acuerdos de custodia, acuerdos de colaboración con grandes propietarios, como pueden ser montes vecinales o montes de varas, y con algunas parcelas de la administración, ¿no? Que tienen zonas forestales para ayudarles a gestionar de manera adecuada esas masas forestales. Bueno, ya caso más concreto de nuestra entidad, que es una entidad pequeña dentro del contexto de las asociaciones en general, ¿no? Pero dentro de la custodia del territorio es relativamente grande y somos la entidad que más hectáreas gestiona en Galicia, en el noroeste ibérico. Y algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos más, pero digamos que así un poco los más variados, ¿no? Por decir de alguna manera. Serían este proyecto que desarrollamos hace unos años, la recuperación del bosque natural en una zona de Ancares, una zona bastante amplia de los Ancares. Y aquí trabajábamos principalmente con zonas quemadas, ¿no? Aquí no tenemos grandes problemas de plantaciones de especies forestales de crecimiento rápido. Aquí sí que hay pinares de turno largo, pero sí que había algunas zonas de muy mal acceso que no fueron nunca plantadas, sino que tenía un bosque, no podemos llamarlo original, porque hace 50, 60 años se usaban para zonas de cultivo, muchas de estas zonas, o para obtención de leñas, pero sí que eran
bueno, lo que más se podría aproximar a un bosque completamente natural, y nosotros trabajamos en zonas quemadas y degradadas. Hace unos años hubo unos grandes incendios en esta zona de Ancares y empezamos a trabajar en esta zona, ¿no? El Distrito Forestal el Séptimo de Fonsagrada os Ancares y 2 ayuntamientos, principalmente Pedrafita do Cebreiro, pero también bastantes zonas en As Nogais, ¿no? Y este era un proyecto a 3 bandas, ¿no? Por nuestra parte, la asociación actuaba como entidad local, intermediadora con muchos propietarios, Acción Natura, una entidad mucho más grande de ámbito estatal, y la Dirección Xeral de Montes, que era la entidad, la administración que gestionaba estos montes vecinales, ¿no? Que podíamos llegar a acuerdos con ellas, ¿no? Bueno, aquí en vez de realizar plantaciones masivas, lo que hicimos fue mejorar aquellas zonas degradadas, ¿no? Principalmente con podas bajas y selección de brotes y para las zonas de quercinias que rebrotaban y zonas, digamos, de interés que aún eran demasiado jóvenes, y que lo que hacíamos con estos trabajos era fomentar el crecimiento de estos árboles. Y después nos centramos principalmente en plantaciones de enriquecimiento, ¿no? O sea, estamos pensando en tema de grandes depredadores como es el oso pardo, que necesita de estas zonas de alimentación, son zonas muy interesantes, y muchas otras especies de aves forestales, de mamíferos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, en vez de realizar grandes plantaciones masivas, hacíamos trabajos más puntuales, más detallados para así poder actuar en mucha más superficie, ¿no? Bueno, otro proyecto fue en Piornedo, que esta es una zona, digamos, que es el top 10 de las zonas de mayor biodiversidad de Galicia. Están en las zonas más interesantes, es todo este valle, algunas zonas más, pero es este valle que es, digamos, la zona más representativa de montaña de la cordillera cantábrica que tenemos en Galicia, ¿no? Y mejor conservada, ¿no? Aquí realizamos un proyecto muy de apoyo, más que otra cosa, de acción directa en el territorio, es más de gestión y de apoyo con una comunidad de montes, concretamente con un monte de varas, un monte de socios, aquí les llamamos montes de varas, de Piornedo, perdón, en Pedrafito de Cebreiro. Son 804 hectáreas, ¿no? Bueno, los tips fundamentales son que es una zona de altísimo valor natural, tiene diversos hábitats, zonas de turberas, zonas de alta montaña, zonas de campas, de pastoreo, etcétera, etcétera. Pero la parte de bosque es un bosque, lo que denominamos bosque protector, que excepto unas talas hechas en los años 50, 60 para traviesas de ferrocarril, prácticamente no ha sido tocado, bueno, desde tiempos casi inmemoriales prácticamente. Entonces un bosque en un muy buen estado de conservación, y trabajamos en esa dirección, ¿no? Entonces lo que hacemos es un acuerdo de custodia con los propietarios, ¿no? Acordar de desarrollar una serie de actuaciones. Y bueno, entre muchas otras acciones que desarrollamos, la principal, digamos, que creo que es la más interesante desde el punto de vista de la custodia del territorio, es la ayuda de la constitución de toda la Junta Gestora, que era una entidad que no cumplía con la legalidad vigente, ¿no? Y tenía además un desbarajuste catastral bastante importante. Y elaboración de un plan de gestión del monte, ¿no? Y un acompañamiento en toda esta gestión diaria, que es bastante compleja para toda esta gente, ¿no?
Y después sí que nosotros en el ámbito forestal, aquí sí que no había grandes actuaciones, se hicieron pequeñas actuaciones, pero sí que consideramos muy interesante en este tipo de montes que son montes multifuncionales. Aquí los montes forestales no existen en Galicia, en estas zonas de montaña, no existen, son montes multifuncionales, tienen diversos tipos de hábitats, de los que se sacan diferentes tipos de aprovechamientos. Y entonces aquí sí que nos centramos más en otros hábitats que sí que eran muy interesantes y que también favorecían a las zonas forestales anexas, ¿no? Un tema de mejora de campas para el pastoreo, para así concentrar la herbivoría, así que el ganado que hay en la zona no se concentre en las zonas boscosas, que tenga una dinámica más natural, ¿no? Con una parte de herbivoría que es muy interesante en el bosque, pero limitada, sin esquilmar las zonas boscosas. En este caso es muy interesante esta cuestión. Y la gestión de humedales, la mejora de humedales, zonas de turberas, etcétera, etcétera, que sí que se realizaron diferentes trabajos. Bueno, Martiño, perdona Dime. perdona que te moleste, ¿eh? Estamos ahí justo Sí. llegando a las 2, que es cuando terminaba Me quedan 2 la jornada. presentaciones. Vale, genial, ¿o no? Eso, para considerar Vale. eso, el tiempo, por si hay gente que se tiene que ir y demás, que les dé tiempo a preguntar cualquier Muchas gracias. cosilla, aunque ya Vale. les adelanto que lo pueden ir haciendo por chat mientras terminas con esta presentación. Vale, Gracias, Martín. perfecto. Gracias, muchas gracias. Y ya otro caso que queríamos poner, porque es con una administración, la Diputación de Lugo, gestionamos 112 hectáreas, un acuerdo de custodia, un convenio de colaboración, están en zonas de reserva de biosfera de terras de dominio y zona de el CEC Parque Ladra Támoga, y con unos elevadísimos valores ambientales. Probablemente sea el bosque aluvial mejor conservado, ya no de Galicia, sino ya casi de la península ibérica, ¿no? Es una zona bastante muy interesante y nosotros gestionamos una parte. Es una zona forestal, a la izquierda ortofoto de 56, a la derecha en amarillo son todas las parcelas. Es una zona de islas fluviales, pero bueno, son 6 kilómetros de islas enormes. Y ahí realizamos gestiones de tipo forestal, principalmente en el ámbito forestal, eliminación de especies alóctonas plantadas en la antigüedad, chopos, eucaliptos y pinos principalmente, ¿no? Y retirada de esos y mantener una dinámica natural del bosque. Y ya por último, uno de los últimos acuerdos que estamos ahora desarrollando y estamos trabajando en ellos, el monte vecinal de Mancomún de Laza en Ourense, son 2.400 hectáreas, 82% superficie forestal, mucha plantación de pino, pero sigue algunas zonas de bosque autóctono muy interesantes y trabajamos en 3 puntos: mejora de red de charcas artificiales para anfibios, reptiles, libélulas, aves, etcétera, etcétera. Recuperación del bosque autóctono en zonas de ribera y un cañón fluvial de muy mal acceso, que es una zona con un bosque muy bien conservado. Y estudio de algunas otras, digamos, recursos que son muy interesantes, minas de wolframio para murciélagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y os dejo aquí unas referencias de algunas páginas web de nuestra asociación, de la GCT, de la plataforma de custodia de territorio y el proyecto Land Life, que aunque esté en inglés el título y todo esto, es un proyecto desarrollado en Cataluña, informativo, muy interesante, que os recomendamos. Y esto es todo, muchas gracias. Genial, pues muchísimas gracias, Martiño, por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y por contarnos todas estas cosas sobre custodia del territorio en zonas agroforestales. Muchas gracias a Bueno, con vosotros. esto, gracias. Con esto llegamos al final de nuestras presentaciones. Ahora os he puesto por el chat que si tenéis alguna pregunta no dudéis en hacerla. Si os surge más adelante podéis contactarnos siempre a través de la página web del proyecto, que hay un apartado de contacto. Recordad que, por ejemplo, bueno, para tema de propietarios forestales y gestores forestales
Hay algunas personas que ya participan en el proyecto. A través de, pues son explotaciones piloto del proyecto. Si os interesan temas de certificación, PFC, UFSC, custodia del territorio, saber vuestras previsiones climáticas en vuestra cuadrícula, cualquier historia, no dudéis en contactarnos. Y mientras tanto, por si os ocurre alguna pregunta, os voy poniendo la encuesta que os dije, que me encantaría que rellenarais, porque bueno, que nos encantaría a todos los socios. Lo he puesto aquí el enlace. Son encuestas socioeconómicas, que suena muy aburrido, pero no es tanto. Tienen fotos y todo. Las podéis hacer clic en ese enlace. Y si sois propietarios y gestores forestales, podéis ir a la voz del gestor y propietario. Si sois ciudadanos interesados o técnicos, pero que no estéis trabajando ahora mismo de gestores ni de propietarios, podéis hacerlo en la voz del ciudadano. De verdad que nos ayudaría muchísimo para poder orientar toda nuestra labor. Estamos justo al inicio del proyecto. Si sois capaces de contarnos vuestras ideas, cómo veis la gestión forestal, cómo veis que afecta el cambio climático, por dónde deberíamos de tirar, de verdad que estamos muy agradecidos. Y si no, cuando termine el proyecto no se admiten críticas de esto no nos gusta, ¿vale? A quien no haya contestado la encuesta. Así que por favor hacedlo. Os enviaremos también las presentaciones por email, el vídeo de la sesión y os recordaremos lo de la encuesta para quien no las haya rellenado. Y ahora me callo por si tenéis, bueno, también los demás socios y demás, si tenéis alguna cosilla que añadir, por si mientras damos tiempo a que alguien se pueda animar a escribir algo. Vale, parece que no. Los socios, decidme algo aunque sea, que a la demás gente le dará vergüenza, pero a vosotros. ¿De verdad? CSFOR, FSC. Ah, mira, ya tengo a Arancha por ahí. Nada, poco que añadir, Daniel. Sobre todo agradecer la participación y eso, y animarles a que si alguien tiene alguna pregunta, pues que aprovechen ahora o si no que nos las hagan llegar por mail. Sí, yo lo mismo que habéis dicho, que todo lo que sea es bien recibido, que desde CSFOR, pues ahí en Soria estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que queráis. Ya tenemos elegidos algunas zonas piloto, pero al resto de propietarios forestales que estáis en la reunión, pues si os interesa algo sobre vuestro monte de que os podamos decir de las proyecciones futuras, pues estamos encantados de colaborar con vosotros. Pues sí, por nuestra parte también, desde FSC, cualquier duda que tengáis y cualquier cosa que podamos ayudaros, aquí estamos. Muy bien. Pues nada, espero que hayáis hecho todos clic ya en el enlace de las encuestas y lo tengáis en vuestra pantalla de internet. Si no, os la mandamos también por correo, no os preocupéis. Muchas gracias de verdad a todos y que vemos que aunque no estáis hablando mucho, pero vemos que hay 30 y tantos asistentes y además no habéis bajado, aunque ya estamos después de la hora. O sea que se ve que hay interés o que estáis comiendo y no os importa. Así Muchas que, gracias. Eso. También deciros que os mandaremos la presentación, los PowerPoint al finalizar las jornadas a todos y la grabación. Genial. Venga, pues nada, pues pasad buen día. Buen día, muchas gracias. Saludos. Gracias, adiós a Gracias todos. a todos. luego. Hasta luego. Gracias.